neoplasia intraepitelial, porque está dentro del epitelio, del cérvix. ¿Ya? El NIC. Vamos a estudiar el famoso NIC. ¿Ya? Este es el NIC. Entonces arrancamos. La neoplasia intraepitelial cervical se puede prevenir, como cualquier enfermedad, de dos formas: prevención primaria y prevención secundaria. Ustedes ya saben que la prevención primaria es aquella que busca evitar que ocurra el daño, evitar el daño. Entonces, si yo les dije que el 99% de los cánceres se debe al virus del papiloma humano, entonces, ¿cuál creen que es la prevención primaria? Pues obviamente, no infectarse del virus del papiloma humano. Pero les dije que el 75% de parejas sexualmente activas alguna vez les dio VPH. Entonces, ¿qué? ¿Tu prevención va a ser no tener relaciones? No, pues no es cierto. Entonces, como no se puede evitar la exposición al VPH, es algo así como el COVID. Ahora, creo que hay que estar delirando para pensar de que te vas a poder cuidar del COVID. El COVID está en el mundo. COVID is in the air, ¿no? Como dice la canción. Lo que tienes que hacer es vacunarte. Entonces, igual, el VPH está ahí, circulando por todo el mundo, y lo que tienen que hacer es, correcto, vacunarse. La vacuna. Entonces, la vacuna contra el VPH, no se olviden, es la medida de prevención primaria que se aprueba para el cáncer de cervix. Esta vacuna se aplicaba, se aplica actualmente todavía en varias formas. ¿Ya? Les digo se aplicaba porque antes se utilizaba solo la forma bivalente, que cubría los serotipos 16-18. Luego vino la forma tetravalente, la que cubre el 6, 11, 16 y 18, que es la más usada. La tetravalente es la más usada. Y luego tenemos la nonavalente, correcto, la nonavalente, que cubre estas 4 más las 5 que vimos como adicionales. ¿Se acuerdan? Los otros serotipos de alto riesgo, la nonavalente. Entonces, la norma recomienda la tetravalente, correcto, que se aplica 2 dosis espaciadas de 6 a 12 meses. 2 dosis y que se espacían 6 meses o como máximo 12 meses, es lo que dice la recomendación. Lo ideal es 6, ¿ya? La edad, como están viendo, de aplicación, según la FIGO, es niñas de 11 a 12 años, aunque nuestra norma técnica dice que se da en niñas de 10 años o que están cursando el 5º año de primaria. Si es que no podemos sacarlo por edad, lo sacamos por el año en el colegio, que también está en nuestra norma. Pero la recomendación actualizada de la FIGO es 11 a 12 años, ¿correcto? De los 13 a los 26 años le llaman el catch-up period, o sea, el periodo para ponerse al día. Entonces sí se puede vacunar hasta los 26 años sin problema. Así haya tenido relaciones sexuales, así haya tenido infección por VPH previo, o sea, no nos interesa, igual le puedes vacunar. Y en una niña, según la FIGO también, la edad mínima de vacuna es 9 años. La edad mínima de vacuna. Y eso aplica cuando han sido violadas o han tenido alguna exposición a VPH, se podría optar por la vacunación desde los 9 años. ¿Está bien? Doc, y para una chica mayor a 26 años, si es mayor a 26 años, el tratamiento o la decisión de vacuna es individualizado, dependiendo cada uno. ¿Ya? Entonces repetimos, la vacuna es la medida de prevención primaria aceptada. ¿Cuánto protege? Hasta 99% de eficacia. Hasta 99%. Es bastante eficaz. ¿Ya? Tenemos la bivalente, tetravalente, la más usada, nonavalente. La dosis son 2, separado por 6 meses. La edad de aplicación de 11 a 12 años, aunque puedes darlo de 13 a 26, ¿correcto? Y lo mínimo es desde los 9 años. Nuestra norma técnica dice a los 10 años o en 5º año de primaria, ¿correcto? Esta es una vacuna que sí o sí debería promoverse para que los pacientes
las mujeres o los padres de familia lo utilicen con sus hijos. O sea, hay que alentar el uso de esta vacuna, ¿ya? Porque es bien eficiente. Muy bien, correcto. Sin embargo, tienen que recordar que por más que una persona se vacune contra el VPH, y ojo, esto aplica para hombres y mujeres, porque también previene el cáncer anorrectal, ¿ya? Por VPH. Entonces, si por más que un niño se vacune contra el VPH, inevitablemente, ojo, inevitablemente va a necesitar prevención secundaria. O sea, la PVH, la vacunación, no te evita que hagas, o sea, es 99% efectivo para evitar la progresión a cáncer, pero no te evita el que haga la infección. Entonces sí puedes infectarte y eventualmente puede complicarse. Entonces esta prevención, no se olviden, siempre, esta prevención primaria, siempre va a terminar llevando a una prevención secundaria. Así que no son excluyentes, se tienen que hacer ambas. Entonces, ¿la prevención secundaria en qué consiste? Que esto es lo que nos preguntan. La prevención secundaria consiste en una persona que ya está infectada con el VPH, pero todavía no ha hecho el cáncer. Todavía no ha hecho el cáncer. O sea, ya se infectó, ya está infectada, ya está, pero todavía no ha hecho el cáncer. Entonces, en este camino, en algún punto, hay que hacer el correcto diagnóstico de la lesión precáncer. ¿Y cuál es la lesión precáncer que estoy buscando? La neoplasia intraepitelial cervical. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando una neoplasia que crezca dentro del epitelio del cervix. Eso estoy buscando. Entonces, como ya se infectó, como ya hizo la neoplasia, pero aún no es el cáncer, entonces es una prevención secundaria para cáncer. ¿Entendieron? Bueno, entonces acá es donde empieza nuestro calvario. ¿Por qué? Porque esta prevención tiene mucha literatura que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Esta prevención, como se hace a todas las mujeres, porque es un test de screening, la OMS ha aprobado el screening para cáncer de cervix, entonces te imaginas la literatura que se genera. Solo hay 4 cánceres con evidencia sólida para hacer screening: cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de colon y el cáncer de pulmón en fumadores. El resto de cánceres se hace screenings, pero no tienen el peso ni la solidez científica como para recomendarlo como política de salud pública, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el COVID es un problema? Sí, profesor, es un problema. Entonces, ¿por qué no están tomando pruebas de COVID mañana, tarde y noche en los grifos, en las calles, en los abarrotes, en los restaurantes? Porque no tiene sentido, porque van a dar positivo y porque eso no cambia nada. No cambia nada tu vida si das positivo COVID y no haces neumonía, no cambia nada, ¿correcto? Pero doctor, tengo contacto, sí, pero si tu familiar de riesgo está vacunado, tampoco pasa nada. Entonces no tiene sentido hacer el screening. Pero acuérdense, al inicio de la pandemia, cuando no había vacunas, cuando no sabíamos el desenlace, sí valía la pena hacer screening, porque al detectar a un posible contagiado, te salvabas a 200 de contagiarse. Entonces, el screening depende mucho del curso de la enfermedad y del impacto de salud pública. Entonces, si yo voy a hacerle un Papa Nicolau a medio mundo, porque las mujeres son la mitad de la población, entonces tengo que tener evidencia. Por eso es que es tan complejo, por eso es que está cambiando y por eso es que los voy a llenar de información que espero lo utilicen y no quiero que se me estresen, ¿ya? Entonces empezamos. La FIGO, históricamente, la literatura, e inclusive la OMS hasta hace poco, reconocían, y actualmente la FIGO sigue reconociendo, que la mejor prueba de screening para cáncer de cervix es el Papa Nicolau, ¿correcto? La técnica de Papa Nicolau, que es una técnica que se ha descubierto a inicios de los años 1900, ¿correcto? Y que hasta ahora tiene vigencia para encontrar posibles NICs, ¿correcto? Entonces la FIGO dice que el Papa Nicolau debe iniciarse, debe recomendarse en toda mujer a partir de los 21 años, sin importar su actividad sexual, su orientación sexual, su exposición previa a VPH, su estado de vacunación, sin importar nada. Arranco a los 21 años y punto, sí o sí, salvo que la mujer no lo quiera hacer. Pero si tú como médico debes recomendar a todos, y eso ha sido pregunta de examen.
Sin embargo, el Papa Nicolau es una prueba cara, costosa, porque primero hay que tener los instrumentos para el Papa Nicolau. Segundo, hay que tener el especialista que tome la muestra. Tercero, hay que tener el sistema logístico para conservar la muestra. 4, hay que tener al especialista, patólogo, subespecializado en citología, para que lea la muestra. Y quinto, tienes que tener el sistema de salud lo suficientemente desarrollado para que tu paciente se entere del resultado y regrese para su control. Por todo eso, esos 5 componentes que te dije, si lo multiplicas por los millones o las millones de mujeres que hay, no es viable. No es viable. O sea, es palabra muerta en el papel. ¿No es cierto? Yo mañana puedo agarrar y decir, voy a sacar una ley donde prohíbo a la gente ser pobre. ¿Tú crees que la gente va a dejar ser pobre? No, pues, porque para no ser pobre hay que trabajar. Entonces hay que hacer un montón de esfuerzo. Entonces igual, mañana saco una ley, una norma, hágase Papa Nicolau a todos. No pues, no se puede. Porque para hacer Papa Nicolau a todos tengo que tener ginecólogos, patólogos, centros de salud, bla, bla, bla. Y tu papelito se queda ahí en el cerro de papeles que los burócratas quieren hacer. Entonces aprendan. Esta clase tiene mucho de salud pública. ¿El Papa Nicolau es la mejor medida de prevención de cáncer de cervix? Sí. ¿El Papa Nicolau ha demostrado proteger al 75% de mujeres de cáncer de cervix? Sí. ¿Papa Nicolau se puede hacer? No. Porque es caro. Solo algunos países lo pueden hacer. Solo algunos sistemas de salud. ¿Ya? Y eso es bien claro en la literatura. Entonces, tratamos de buscar algo que nos adapte. Algo más baratito. Algo que se acomode al presupuesto. ¿Me entiendes? No tienes para comprarte un BMW, un Volvo, un Volkswagen con la seguridad como carro. No importa pues, te compras tu chinito, build your dreams, ¿no? O te compras tu Chingwan, tu Shangwan, que cuando se choca se hace un acordeón y desaparecen todos los que están adentro. Pero tienes tu camioneta, ¿me entiendes? Entonces, se escoge, porque no siempre hay lo que la evidencia dice. Acá la salud pública en cáncer de cervix es muy palpable. Lo que la ciencia dice no es lo que se puede comprar, porque cuesta. Entonces, como cuesta el PAP, la recomendación es las alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas al PAP? ¿Cuáles son sus chinitas, no? Sus marcas chinitas. No como al inicio en la pandemia, pues no te alcanza la plata para Pfizer, la chinita nomás, pues la chinita. Y todo el mundo compró la china. Entonces, igualito acá, no te alcanza para el PAP, entonces prueba molecular, ¿correcto? La prueba molecular es más cara como prueba, sí, pero no requiere todo el sistema de lectura y se hace más espaciado, así que en líneas generales es más barata. Y si ya estás recontramicio, inspección visual con ácido acético, que prácticamente es alguien que vea la lesión. Punto. Ni siquiera requieres tecnología. Entonces, esas son las alternativas. Y es más, para que puedan aplicarse, lo hacemos en mujeres de 30 años en adelante. Entonces, esta prueba molecular y este IVA se recomiendan recién a partir de los 30 años para los lugares con bajos recursos de salud. Me ahorré un montón de años de gastar plata. ¿Y por qué? ¿Por qué a la chica de 21, cuando hay recursos, sí me preocupa hacerle su Papa Nicolau? ¿Y por qué a las chicas de 30, cuando no hay recursos, les hago con las pruebas secundarias? Lo que pasa es que el cáncer de cervix, si bien es cierto te puedes infectar a cualquier momento, para que evolucione a cáncer tienen que pasar muchos años. Y el promedio es 10 años para hacer un cáncer. Entonces, los cánceres suelen aparecer entre los 40 en adelante. Entonces, realmente si queremos conseguir efecto en salud pública, 30 años es el límite. Segundo criterio, el cáncer de cervix es por BPH, pero dijimos que todo el mundo tiene BPH. Entonces, para que el BPH de cáncer tiene que persistir. Entonces, lo que se ha visto es que el BPH cuando infecta a mujeres menores de 30 años no persiste, porque tienen buen sistema inmune. Pero cuando te da un BPH pasado los 30, tienes más riesgo de que persista. Así que una joven
promiscua, ¿tiene riesgo de que el VPH persista? Sí, pero una mujer de 30 años o más promiscua tiene mucho más riesgo, mucho más riesgo. Entonces, por eso es que a partir de esa edad es que aún en países pobres o en sistemas de salud precarios se recomienda el tamizaje. ¿Entendieron? Vamos a ver más adelante que nuestra norma técnica hace inclusive un ajuste para el Papa Nicolau hacia los 25 años. Pero quiero que entiendan este concepto por ahora, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa si el Papa Nicolau sale negativo? Doctor, me hice mi Papa Nicolau, muy bien, y me salió negativo, no tengo nada. Entonces te controlo cada 3 años. ¿Hasta cuándo me va a controlar, profe? Hasta que cumplas 65 años. Ahí termina el control de Papa Nicolau, ¿ya? Esa es la forma de seguir a una mujer, cada 3 añitos. Y doctor, si salgo positivo, todo Papa Nicolau positivo, lo recomendable es colposcopía, si la mujer es mayor de 25 años. Cuando la mujer es menor de 25, hay otras opciones, pero si es mayor, todo PAP se recomienda colposcopía. Para fines de pregunta, yo les recomiendo que todo Papa Nicolau positivo vaya a colposcopía. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau no hace diagnóstico, ¿entiende? No hace diagnóstico. El Papa Nicolau es screening. Entonces, el único que hace diagnóstico es la biopsia, porque en la biopsia yo voy a tomar este pedazo de tejido para ver si hay NIC. Entonces, solamente la biopsia me permite llegar al diagnóstico. Y la única manera de llegar a la biopsia es punzando con algo el cérvix. Y la única manera de ver dónde voy a punzar algo en el cérvix es con un colposcopio. Entonces, todo PAP positivo debería ir a colposcopio. ¿Para qué? Para tomar una biopsia. Correcto. Entonces, la idea de la colposcopía es tomar una biopsia. Pero ojo, para tomar la biopsia hay requisitos. Porque cuando yo me meto en el colposcopio, yo tengo que ver la unión escamocolumnar, porque habíamos quedado que el cáncer se asienta en la unión escamocolumnar. Entonces, el primer criterio para hacer una biopsia es que tiene que verse la unión escamocolumnar, tiene que verse bien, ¿ya? Porque si no se ve, no puedo tomar biopsia, ¿correcto? Y una vez que yo vea la unión, tengo que ver la lesión, pues tengo que ver qué cosa voy a biopsiar, cuál es. Porque si no encuentro lesión, ¿qué voy a biopsiar? No voy a biopsiar a ciegas. Entonces tengo que ver la lesión. Así que ya saben, si veo la unión y veo la lesión, entonces tomo la biopsia. Si veo la unión y veo la lesión, tomo la biopsia. ¿Ya? Muy bien. Entonces cuando tomen la biopsia, recuerden que en función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. En función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. ¿Está claro? Entonces, hay biopsias que te van a salir negativas, tienen un tratamiento. Hay biopsias que te van a salir positivas para tal o cual patología, tienen otro tratamiento. Entonces, la biopsia determina el tratamiento. Entonces, el que hace diagnóstico final es la biopsia. ¿Correcto? Y de acuerdo a eso se hace el tratamiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, existen opciones. ¿Qué pasa, profe, si la colposcopía no se ve la unión escamocolumnar? Eso se llama colposcopía no satisfactoria. ¿Qué pasa, profe, si en la colposcopía sí se ve la unión escamocolumnar, pero no se ve la lesión? Entonces, esos escenarios que pongo acá interrogación, lo vamos a revisar más adelante. Por ahora no. Esos escenarios que ya son peculiaridades, lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Bien. Finalmente, tienen que recordar que cuando hagan una prueba molecular, ¿correcto? Una prueba molecular, acá. Si la prueba molecular sale negativo, el control se hace cada 5 años. Si la prueba molecular sale negativa, como acá, el control se hace cada 5 años. ¿Perfecto? Muy bien.
En el caso de que el IVA se utilice como prueba, el control es cada 3 años. Ahora, ¿qué dice la FIGO? La FIGO dice que de los 21 hasta los 30 años yo puedo utilizar el Papa Nicolau solo. Pero cuando una chica ya tenga 30 años o más, la FIGO recomienda el co-test. O sea, la FIGO dice, vamos a usar el Papa Nicolau más la prueba molecular. Entonces, el co-test es el Papa Nicolau más la prueba molecular. ¿Y por qué, profe? Porque el Papa Nicolau es sensible, la prueba molecular específica, entonces yo las combino. Y a partir de los 30 años, la FIGO reconoce también que es más peligroso la infección por VPH, así que no se va a correr el riesgo sin una prueba molecular. Pero tampoco no va a dejar de hacer el Papa Nicolau. Entonces el COTEST se recomienda a partir de los 30. ¿Entendieron? Bien. Entonces con esto explicado, lo que me falta ahora es hablar con ustedes es cuáles son los tipos de Papa Nicolau, cuáles son los hallazgos en la colposcopía, qué es la unión escamocolumnar y cuáles son los tipos de biopsia que pueden salir. Entonces, vamos a conversar ahora del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, como les dije, es una técnica inventada por el señor Papa Nicolau a inicios de los 1900, donde él demostró que se podía pintar las células para ver características de una neoplasia, sin necesidad de tomar una biopsia. Y esto es muy importante, porque cuando yo me hago un Papa Nicolau, raspo celulitas. Raspo, pinto y miro. Pero cuando yo tengo que hacer una biopsia, hago un procedimiento quirúrgico, rompo tejido, genero inflamación, riesgo de infección. Luego ese tejido tengo que fijarlo, tengo que parafinearlo, tengo que meterlo a su lámina y recién miro. Entonces mira el ahorro que nos dio Papa Nicolau con su técnica, el ahorro. Lo único es que yo no puedo diagnosticar un cáncer con un Papa Nicolau, pues. ¿Por qué, profe? Porque la definición de cáncer es histológica. El cáncer tiene que tener invasión de estroma, o sea, romper la membrana basal. El cáncer tiene que tener displasia celular, pero no solo del núcleo, sino también de la arquitectura tisular. Y el cáncer tiene que tener metástasis, infiltración linfovascular. Nada de eso puedo ver en un PAP, pues. No puedo. ¿Ya? Entonces no se puede. Tienen que hacer biopsia. Pero Papa Nicolau nos ayudó. Ahora, de 1900 hasta más o menos 1970, hubo un gran problema porque la nomenclatura de Papa Nicolau confundía a la gente. Porque antes de Papa Nicolau existía el score de Richard, el score Nick. Y Papa Nicolau empezó a usar los términos de forma indistinta y confundía todo. Entonces, por los años 70, en Bethesda, esta es una ciudad, no me acuerdo si en Atlanta, perdón, sí, no me acuerdo en qué estado, pero bueno, Bethesda, la ciudad de Bethesda, se llegó a un consenso, el consenso de Bethesda, que dio la clasificación de Bethesda, que se los puedo resumir de la siguiente manera. Existen 3 tipos de respuestas en el Papa Nicolau según Bethesda. Las células normales. Entonces, ¿qué es una célula normal? En el Papa Nicolau, una célula normal es aquella, como ves acá, que pinta de forma de bordes poligonales, ahí estoy pintando bordes poligonales, bien rectos, de color eosinófilo, o sea, rosado, con un núcleo picnótico, o sea, chiquito, y con una relación núcleo-citoplasma marcadamente inferior.
Esto que están viendo acá es una célula epitelial madura porque ha recibido estímulo estrogénico. Eso es una célula epitelial madura superficial. Superficial. Significa que de todas las células que están en la capa, en el epitelio, superficial significa que son las que están arriba. Esas son las células que estoy mostrándoles acá. ¿Ya? Supongamos que esta es la membrana basal. ¿Listo? Ya. Ahora, estas células eosinófilas maduras superficiales son la mayoría, pero también aparecen estas células de contornos un poquito más redondeados. Ahí lo ves, un poquito más redondeado. De unos núcleos un poquito menos picnóticos, un poquito más grandes, y de un color basófilo, azulado, basófilo. Estas células, como su nombre lo dice, son células basaloides, que vienen a ser las células madre, que recién se han dividido y ya no son madres, son basaloides, ¿correcto? Y tienen este aspecto basófilo, regular, redondeado, basaloide, ¿correcto? Entonces, esto, cuando es escaso, también es normal porque se refiere a que hay células que están recambiando. Hasta ahí estamos en un Papa Nicolau normalito, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al Papa Nicolau reactivo. ¿Qué es un Papa Nicolau reactivo? O también llamado Papa Nicolau inflamatorio. Es un Papa Nicolau de una vagina que está sufriendo un proceso de inflamación. No sabemos si es por una infección, si es por un agente químico, no sabemos, pero está pasando un proceso de inflamación. Entonces, ese proceso de inflamación, ahí lo pueden ver. ¿Dónde está? Yo no veo inflamación, te la voy a mostrar. Esta célula que ves acá es una célula basaloide. Ok. Estas que estás viendo acá son unas células poligonales, probablemente superficiales. Pero esto que estás viendo acá, ¿eso qué es, profe? Esos son glóbulos rojos, sangre de la inflamación. Y esta cosa que estás viendo acá, estas celulitas de acá, son polimorfonucleares, ¿correcto? Y por ahí inclusive, acá hay un buen polimorfo nuclear, este se ve clarito, ¿ya? Y por ahí algunas de ellas inclusive pueden ser o bacterias o parásitos, dependiendo la morfología. Entonces, lo que están viendo ahí es un Papa Nicolau de algo que está inflamado. Entonces, ¿qué es la recomendación acá? La recomendación es dar tratamiento y repetir el Papa Nicolau dentro de las próximas 12 semanas, o sea, dentro de los próximos 3 meses, como máximo. Pero hay que tratar. Hay que dar antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, lo que fuera, porque es un tema de flujo o de vaginitis inflamatoria, lo que fuera. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya van dos, normal, reactivo. Y el tercer tipo es el famoso anormal. El tercer tipo de reporte de Bethesda es el anormal. ¿Quién es el anormal, Doc? El que tiene las células displásicas. Entonces ahí se han creado dos grupos para resumir. Hay más, no te quiero tranquear. El low seal significa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. ¿Ya? En inglés, lesión intraepitelial escamosa low grade, de bajo grado. Low seal. Este low seal es una lesión displásica leve. ¿Ya? Vamos a llamarle así, leve. ¿Y cómo sabe que es leve? Primero, porque las células eosinófilas ya no son poligonales, sino son redondeadas, ovaladas. Entonces ya no es poligonal. Siguen siendo eosinófilas,
siguen siendo rosaditas, pero ya no poligonales. ¿Qué más? El núcleo tiene mayor tamaño. El núcleo cada vez es más grande. Ese es otro dato. Y en algunos casos aparece esto, que es una caveola. Entonces, en algunos casos aparece la caveola, ¿correcto? La caveola, que están viendo acá, es un hueco, un espacio que se crea por infección por virus de papiloma humano. Entonces, cuando hay esas caveolas, la célula pasa a llamarse coilocito. La célula pasa a llamarse coilocito. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa imagen, ¿correcto?, de un núcleo que está como con un hueco, una balsa, es una caveola. Esa caveola indica que había una infección por VPH, es una lesión citopatológica del VPH. Y eso al final termina indicándole al patólogo que está frente a una célula infectada por VPH y el infectólogo le llama coilocito. ¿Ya? Bacán. Adicionalmente, como ves acá, van a aparecer células basaloides, que ya habíamos conversado, pero en mayor tamaño, o sea, mayor cantidad. Cuando hay bastantes células basaloides, también es un criterio de Low-SIL. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es el HSIL? Esa es otra historia. El HSIL o High Grade Escamos Intraepithelial Lesion o lesión intraepitelial escamosa de alto grado, el HSIL se caracteriza porque ya no hay, como te das cuenta, ya no hay ninguna célula poligonal, ni siquiera células no poligonales eosinófilas. Ya no hay nada eosinófilo. Ya no hay células superficiales eosinófilas. Ya no hay. En cambio, aparecen glóbulos rojos, producto de la inflamación. Glóbulos rojos. Y, acá está lo más importante, aparecen estas células grandes, basaloides, con núcleo grande y cromatina laxa. Entonces, estas células que están viendo acá son células con el núcleo grande, con la relación citoplasma-núcleo invertida, o sea, es más grande el núcleo que el citoplasma, y con la cromatina laxa, porque son de alta mitosis. Entonces, el ejemplo máximo, que se los he puesto acá, es esta célula del centro. Célula totalmente irregular, gigante, núcleo grande, de proporción o desproporcionado con el citoplasma y basófila. Esta es una célula claramente anormal. Entonces, cuando tenemos todo esto, el patólogo se asusta y dice, esta es una lesión de alto grado y hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Por qué, profe? Porque el objetivo del Papa Nicolau es encontrar a las lesiones de alto grado. Porque la lesión de alto grado es la que más se asocia a un NIC, mientras que la lesión de bajo grado se asocia muy poco, el inflamatorio no se asocia y el normal obviamente que no se asocia. Entonces el objetivo es llegar a encontrar los de alto grado. ¿Ya? ¿Entendieron? Esa es la lógica. Ahora, para fines prácticos, o mejor dicho, para fines teóricos, existe el Low-SIL, el HSIL, ¿correcto? Pero antes de ser Low-SIL, existe una categoría que es el ASCUS, lesión escamosa atípica de significado incierto. Y existe el ASC-H, lesión escamosa atípica que no puedo excluir a alto grado. Entonces, estas dos operan juntas. Entonces, los papanicolaos, cuando salen positivos para ASCUS o Low-SIL, suelen tener un manejo similar.
y los papanicolaos que salen positivos para ASC-H y HSIL tienen un manejo similar. Sin embargo, tienen que notar que el de mejor pronóstico es el LOWSIL, el de peor pronóstico es el HSIL, el de duda es el ASC-H y el ASCUS también es de duda, pero un poquito menos peligroso que el ASC-H. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica que ustedes deben tener. Bien, entonces, ¿qué significa LOWSIL? Que el patólogo está seguro que es de bajo grado, LOWSIL. ¿Qué significa HSIL? Que el patólogo está seguro que es de alto grado. ¿Y qué significa ASCUS? Que el patólogo tiene una lesión que no sabe lo que es, pero puede asegurarte de que no es algo tan grave. Y ASC-H es cuando está en una lesión que no sabe lo que es, pero no te puede excluir que es algo grave. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver colposcopía, ¿correcto? Vamos a ver ahora colposcopía. La colposcopía, habíamos quedado que el procedimiento que sigue a todo Papanicolau positivo, ¿correcto? Entonces la colposcopía, como puedes ver ahí, te puede salir normal, significa que está totalmente correcto la visualización y tenemos acá nuestra colposcopía negativa a cualquier lesión. Entonces vemos un cervix que es redondeado, uniforme, rosadito, con su orificio cervical sin ninguna lesión. ¡Qué bonito! Negativo para cualquier cosa. Sin embargo, hay algunos hallazgos negativos, o mejor dicho, normales, pero que no son negativos. Por ejemplo, el que nos preguntaron, el famoso ectropión. ¿Qué es el ectropión? El ectropión es un cervix redondeado, bonito, rosadito, homogéneo, pero que se ve este tejido rojo más intenso. Ese tejido rojo más intenso es mucosa del endocervix, pero que como te das cuenta se ha salido hacia el ectocervix. ¿Por qué esto es el ectocervix? ¿No? Entonces, cuando el endocervix sale de esa forma hacia el ectocervix, se conoce como ectropión. Se ha volteado, se ha vertido el cervix. Y eso se debe a problemas de cambios hormonales o por multiparidad. El ectropión es molesto porque esa mucosa tiene mucha secreción, porque es epitelio glandular. No se olviden que el endocervix es más glandular. Entonces bota una mucosidad, hay bastante flujo, ¿ya? Puede haber irritación, al momento de las relaciones sexuales puede sangrar. El ectropión es causa frecuente de coitorragia, ¿ya? Así que eso es. Tratamiento, hormonas, correcto, hormonas, y en caso severo, cirugía. ¿Listo? Entonces, eso es los hallazgos normales de la colposcopía. Ahora vamos a ver hallazgos anormales. Los hallazgos anormales yo los clasifico, esto no está en la guía, pero yo lo pongo para fines prácticos, como hallazgos leves. Los hallazgos leves son aquellos que pueden o no ser cáncer, pero ya son hallazgos anormales. Entonces acá tenemos el más sensible de todos. El más sensible de todos los signos de la colposcopía que podrían indicarnos un cáncer es el epitelio aceto blanco. Entonces se pone ácido acético de 3 a 5% y el ácido acético lo que hace es limpia toda la mucosidad del cervix, lo limpia y se impregna en el tejido irregular. Entonces este tejido que estás viendo acá, todo este tejido en el ectocervix que estás viendo acá que estoy delineando, es un tejido que se ha pintado de blanco por el ácido acético, por eso se llama aceto blanco, ¿ya? Ese es un signo sensible de que puede haber una lesión.
Si tú encuentras una lesión blanca sin poner ácido acético, eso se llama leucoplaquia. Entonces no te vayas a confundir, el aceto blanco es diferente a lo que es leucoplaquia. La leucoplaquia es una placa blanca sin usar ácido acético. Leucoplaquia. ¿Ya? Muy bien. El siguiente es el epitelio Lugol negativo. Entonces, el siguiente hallazgo leve de un posible cáncer es el epitelio Lugol negativo, que también se conoce como test de Schiller positivo. Entonces, ¿en qué consiste? Schiller inventó un test donde le ponía Lugol al cérvix, a la vagina. Y como el Lugol se pega en las alfa hélices del almidón o del glucógeno, de donde fuera, entonces en las hélices alfa de los carbohidratos complejos, como el glucógeno, ahí se pega el yodo del Lugol. Ahí se pega el yodo. Ahí se pega. Eso es una estructura química. Entonces, al pegarse ahí el yodo, pinta de un color violeta, como ves ahí. Pinta de un color violeta. Entonces, cuando es Lugol positivo, significa que es un tejido que tiene glucógeno. Y cuando el cérvix tiene glucógeno, quiere decir que es un cérvix sano, está ok. El problema radicaría que el cérvix no tenga glucógeno. Entonces, si no tiene glucógeno, el yodo no se va a pegar. Entonces no va a ser un yodo positivo, va a ser un yodo negativo. Y eso significa que el cérvix no está bien. Entonces, en estas lesiones que estoy demarcando acá, que lo ves sin color violeta, y esta lesión de acá, esas dos lesiones, como te das cuenta, son Lugol negativo, que es lo mismo a decir test de Schiller positivo, porque esas zonas no tienen el cuello bien, no está bien, algo está mal. Entonces, debo tomar una biopsia de ahí. Ese es el famoso test de Schiller. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo más importante que debes recordar en la colposcopía de hallazgos sensibles. Ahora vamos a hallazgos más severos, que yo lo llamo así porque son mucho más específicos de que puede haber un cáncer. Hallazgos más específicos de que puede haber un cáncer. ¿Cuáles son? El epitelio mosaico. Cuando ustedes ven un epitelio que está pavimentadito, como si fueran unas piedritas de adoquines, es epitelio mosaico. Y ese sí puede ser un posible cáncer, o al menos una neoplasia intraepitelial. Y cuando ven neovascularización, ahí preocúpate. Cuando ves esos vasitos, la neovascularización, ¿qué supone? Supone cáncer. Este es el signo más específico de cáncer. Ni siquiera de nica, de cáncer. Entonces, esos son los 6 hallazgos que yo quisiera que recuerdes. Existe más. Hay el quiste de Nabot, que es benigno. Hay los pólipos cervicales, que también son normales. Hay el epitelio irregular, que eso también es un signo leve. Pero no quiero tranquearles. Con que me aprendan esos 6, en la colposcopía estamos más que cubiertos. ¿Ya? Bacán. Entonces ya tienes tu colpo. ¿Qué vas a hacer si tu colpo sale normal? ¿Vas a tomar una biopsia? No, pues, no. Entonces la biopsia se toma solamente si encuentro epitelio aceto blanco, epitelio mosaico, test de Schiller o neovascularización. Ahí le tomo su biopsia. Correcto, correcto, profe. Entonces ahora vamos a ver el siguiente criterio. En esa diapo habíamos visto la existencia o no de alguna lesión, pero ahora vamos a ver la famosa unión escamocolumnar. ¿Ya? Vamos a hablar de la unión escamocolumnar. Entonces, ¿qué habíamos quedado? La unión escamocolumnar es donde el epitelio cilíndrico simple hace una metaplasia a un epitelio poliestratificado no queratinizado. ¿No es cierto? Eso ya lo expliqué.
es la unión escamocolumnar. ¿Y por qué es importante la unión escamocolumnar? Porque habíamos quedado que si el virus del papiloma humano infecta esta unión, tiene mayor probabilidad de generar una displasia. Porque esta unión, ¿cómo se llamaba? Metaplasia. Entonces, encima de una metaplasia es más fácil hacer una displasia. ¿Listo? Bacán. Entonces, dicho esto, arrancamos con los tipos de unión escamocolumnar. Entonces, la unión escamocolumnar, como ustedes saben, hay una unión escamocolumnar original, la vamos a poner 0, y que con el paso del tiempo habíamos quedado que por el pH se iba metiendo en el endocérvix y se establecía una nueva unión escamocolumnar, le vamos a llamar 1. De tal forma que todo lo que estamos viendo acá es la zona de transformación. La zona de transformación entre las dos uniones escamocolumnares. La antigua 0 y la nueva 1. Entonces, cuando esta zona de transformación está claramente visible en el ectocervix, cuando está claramente visible en el ectocervix, entonces se llama zona de transformación tipo 1. Se ve así. ¿Ven? Se ve así. Otra vez, profe. Ahí está. Se ve así. Lo de rosado, esto de acá es el ectocervix. Este borde que voy a pintar de amarillo es la unión escamocolumnar antigua. Esa es la 0. ¿Correcto? Lo que voy a pintar de blanco, adentro ese borde es la unión nueva, la 1. Y lo que está al medio, vamos a ver con celeste. Este celeste es toda esta zona pálida de acá. ¿No es cierto? Entonces el 0 es la parte externa que están viendo ahí. El 1 es la parte interna que están viendo ahí. Y el azul es toda esa zona pálida, todo este azul, que es la zona de transformación. Es toda esta zona pálida que estoy pintando ahorita. Esa es la zona de transformación. ¿No es cierto? Entonces, eso que están viendo ahí es el tipo 1, porque es totalmente visible. Esta es la unión escamocolumnar tipo 1, la que mejor nos conviene, porque se ve todo, se ve claro. La unión tipo 2 es más o menos confiable, porque la unión escamocolumnar inicial está afuera, eso sí, pero la nueva unión escamocolumnar está muy adentro. Está muy adentro. Esta línea que ven acá es la línea de lo visible. Es la línea de hasta donde llega tu ojito. Entonces, como ves, esta unión está metiéndose muy al fondo. Entonces, esta tipo 2 es porque la unión se está metiendo mucho en el endocérvix, pero todavía es visible. Todavía es visible. ¿Quién? El 1, la unión nueva. Entonces, mira cómo se ve. Ahí está. A ver, profe, borra eso, que no me deja ver. Ahí está. ¿Ves? Entonces, todo esto que estoy pintando de celeste, que es la zona de transformación, que está bien metido, correspondería a todo esto que estoy pintando de celeste, que es pálido. ¿No es cierto? Y el 1, que viene a ser la zona de transformación nueva, está ahí delimitándose. Y ese rojo intenso ya es pues el endocérvix como tal, glandular, ¿ya? La monocapa. Entonces, esa es la zona de transformación tipo 2. Que bueno, todavía es pasable, pero no es tan confiable. Pero la zona tipo 3, ese ya no. Ya. La zona tipo 3, esta zona no es confiable. No es. Esto se llama una unión no, una colposcopía no satisfactoria. Es no satisfactoria porque no se ve la unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar nueva, esta, el 1, que hemos quedado, ha sobrepasado el límite de lo visible.
Esta línea habíamos quedado que era lo que podía ver tu ojito por el colposcopio. Como ya lo superó, está adentro, entonces esta tipo 3, la unión escamocolumnar está en el endocervix, pero ya no es visible. Ya no es visible, está al fondo. Entonces, como no es visible, te vas a dar cuenta que no veo, pues. Solamente está lo celeste. Solamente está lo celeste. Todo ese celeste ahí está. No veo la unión. Entonces, si no veo la unión escamocolumnar, ¿cómo voy a saber si hay cáncer o no? ¿De dónde voy a tomar la biopsia? Entonces, no es satisfactorio. ¿Y qué hago, profe, cuando no es satisfactorio? A ver, piensa en las manos, en el cerebro de un cirujano. Si no veo, lo corto, pues. Entonces le hacen el cono. ¿Ya? Cuando la unión escamocolumnar no se ve y el Papanicolau te ha salido positivo, la indicación más probable es que se haga un cono diagnóstico. Te vuelas todo solo para ver la unión escamocolumnar. ¿Ya? Bien. Listo, entonces llegamos a la parte más compleja de nuestra clase. Los algoritmos. ¿Ya? Entonces acá por favor te pido que esperes hasta el final, que voy a hacer una especie de resumen. No quiero que te me tranques todavía, ¿ya? Voy a hacer una especie de resumen al final, que no es concluyente porque hay mucha literatura, pero nos ayuda a guiarnos. Entonces, acá les trae un resumen breve de los algoritmos de la FIGO, de la ASCCP, que es de los que hacen Papanicolau en Estados Unidos, y en las siguientes diapositivas les he traído las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones del MINSA. ¿Ya? Del MINSA. Muy bien, entonces arrancamos. Primero, la FIGO y la Asociación Americana de Papanicolau tienen un abordaje complejo. Estos patas hacen su algoritmo basados en el riesgo. Las mujeres tienen mayor o menor riesgo de hacer un NIC 3, el más grave. Y en función de ese riesgo toman sus decisiones. Entonces miren, miren. Entonces, si la mujer tiene riesgo inmediato de NIC 3 mayor o menor a 4, no voy a subrayar para que no quede sucio vamos al puntero. Si la mujer tiene un riesgo de NIC 3 mayor a 4%, según las calculadoras de los gringos, la respuesta es sí. Entonces hay que buscar inmediatamente los factores de riesgo y hay que, como ves acá, tratamiento, colposcopía, solo colposcopía. Entonces, dependiendo del riesgo de lo que se vaya uno a buscar, su riesgo intermedio a mediano plazo, si tienen un riesgo de 4 a 24%, solo le hacen colpo. Si tienen 25 a 59, le hacen colpo o observación. Si tiene 60 a 100, de frente tratamiento. Entonces, es variado la recomendación dependiendo del factor de riesgo. Así que desde ahí nomás ya es diferente el algoritmo FIGO que otros algoritmos. ¿Ya? En cambio, si no hay un riesgo mayor al 4%, no lo hay. Entonces simplemente hay que ver el riesgo a 5 años y se le pide que regrese al año para control o que regrese en 3 años o que regrese en 5 años. ¿Se dan cuenta? Pero, profe, ¿no hubiera dicho usted que Papanicolau negativo, volví en 3 años, Papanicolau
prueba molecular negativa, volví en 5. Sí, pero los gringos estadifican esa decisión individualmente según el riesgo de cada uno. Puedes tener Papa Nicolau negativo y volver en un año, porque tu riesgo es mayor a 0.55. O si tu riesgo es menor a 0.15, vuelves en 5 años. O sea, chicos, es otra cosa, es otra historia. O sea, las guías actuales de PAP son súper complejas. ¿Ya? ¿Por qué? También tienen que saber el por qué. A ver, supongamos, yo soy una chica, ¿ya? Una chica, sexualmente activa, todo normal. Me van a hacer Papa Nicolau. Ay, qué pereza. Y al ginecólogo que te metan las balas, el cepillo ahí, te digan, al próximo año ven. Pero tengo una pareja, uso condón, no soy promiscua, ¿qué? ¿Me da cáncer? Ven, al próximo año. No puedes, ¿me entiendes? En cambio, viceversa. Soy una mujer promiscua, tengo un montón de parejas, no uso preservativo, bla. Voy al Papa Nicolau, me sale negativo. Ah, vuelve en 3 años. Sí, vuelve en 3 años, así después de que tengas decenas de relaciones sexuales con decenas de personas distintas. En 3 años. No puedes. Te puede dar cáncer o precáncer. Entonces, cada paciente es independiente. ¿Ven la diferencia? Pero así no preguntan en el examen, pero quiero que sepan, porque estamos en fundamentos teóricos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está. Si en el screening inicial se encontró, por ejemplo, ascus y su riesgo inmediato es de 4.5, se recomienda colposcopía para el ascus. Si en la colposcopía, en la biopsia, salió menos del NIC2, ¿correcto? Y su riesgo a 5 años es de 2.9, entonces control al año. En su seguimiento, si sigue positivo ascus y el riesgo inmediato es de 3.1, otra vez seguimiento al año. Y así. Entonces, no pretendo que te lo aprendas, solo quiero que sepas que las guías de la FIGO tienen para cada escenario un componente. Por ejemplo, acá, su componente de cuáles son los pasos cuando la citología no es satisfactoria, ¿correcto? O sea, cuando no ha salido muestra en el PAP. Tienen su algoritmo para qué hacemos cuando tenemos el manejo histológico de un alto grado, cómo se hace un alto grado. Acá tenemos el manejo de cómo se hace cuando tenemos un bajo grado, pero que ha venido de un HSIL por citología. O sea, en el PAP salió HSIL y en la biopsia sale low-SIL. Entonces ahí tienes su algoritmo. Tienes acá tu algoritmo cuando ha sido un low-SIL en la histología, pero que viene de un ASC-H. O sea, en el PAP salió ASC-H, pero en la biopsia salió low-SIL. Otro algoritmo. Tienes acá el algoritmo de las anormalidades citológicas en pacientes menores a 25 años, ¿correcto? Y este es el que quiero que se te quede. Todo lo anterior los he puesto para mostrarles lo que hay. Pero acá quiero que recuerden. Para los gringos, si la mujer es menor a 25 años y le sale ASC-H o HSIL, sí o sí colpo. Sí o sí colpo. Pero si es menor a 25 años y le sale ASCUS o low-SIL, entonces antes de meterse a la colpo, le hacen un una prueba de papiloma. Una prueba de papiloma. Y si la prueba de papiloma salió negativo, simplemente la citan a su siguiente control. Solo cuando sale positivo, le repiten al año el Papa Nicolau. Y ahí recién, si vuelve a salir ASC-H, glandular o HSIL, se va a colpo. Si sale cualquier otra lesión, se repite otra vez al año. Y recién cuando vuelve a salir ascus por segunda vez por consecutivo, se le hace colpo. Si no, se le hace control de rutina. Entonces los gringos con mujeres menores de 25 años tienen un manejo especial cuando son ascus o low-SIL. No les mandan de frente a colpo. Pero a las mayores de 25 años, sí. Solamente mandan a las menores de 25 años con HSIL o H positivo a colpo. ¿Ya? Tú te preguntarás, ¿y por qué, doctor? Porque, muchachos, nuevamente, si toda mujer con PAP positivo tiene que ir a colpo, me voy a quedar sin colposcopios en el mundo. Entonces tengo que tener mejores criterios y con los años se ha ido mejorando los criterios. ¿Ya? Bien.
Ahora miren acá, la figura describe cómo es el manejo histológico del NIC1 en mujeres de 25 años o menos. O sea, le salió NIC1 en la biopsia. Nuevamente, como ves, control. ¿Ya? Pero si le salió NIC1 después de un ASCH, se hace el manejo como debe ser según la guía. ¿Ya? Bien. Entonces, todo eso que han visto son los algoritmos de la FIGO. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es voy a tratar de resumirles eso. Un breve resumen, ¿ya? En general. Entonces, cuando el Papa Nicolau sale positivo para Low-SIL, ¿correcto? Entonces, lo correcto debería ser, si es que es una menor de 25 años, hacerle una prueba molecular de BPH. Y en función de eso decidimos. ¿Ya? Si es una mayor de 25 años, entonces ahí sí tendremos que irnos a colposcopía. ¿Correcto? Muy bien. Si te sale positivo para alto grado, HSIL, entonces ahí sí, sin importar la edad, colposcopía. ¿Correcto? Te vas a colposcopía, sin miedo. Porque es lo que nos importaba, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Cuando se van a la colposcopía, en el Low-SIL, tienen la opción de no ver lesión y por lo tanto no toman una biopsia. O tienes la opción de ver una lesión y tomar una biopsia. Correcto. Entonces, cuando ustedes toman una biopsia, les puede salir NIC1, les puede salir negativo la biopsia, les puede salir NIC2, les puede salir NIC3 o les puede salir cáncer. ¿No es cierto? Ya. Entonces, cuando te ha salido negativo la colposcopía y no has podido tomar biopsia, o si pudiste tomar biopsia, pero te salió negativa o te salió NIC1, entonces lo correcto en estos escenarios simplemente es su control a los 12 meses. ¿Correcto? Con prueba molecular o a los 6 meses con Papa Nicolau. Vamos a poner acá. Le van a hacer su control en 6 meses con Papa Nicolau o su control en 12 meses con una prueba molecular. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, si es que te ha salido, ojo, si te ha salido NIC2 o NIC3, entonces lo correcto acá es hacer ConoLip. ConoLip es el cono caliente. Y si no tienes ConoLip, sécase, que es el cono frío con bisturí. Y en casos extremos que no puedas hacer cono, terapia ablativa, que puede ser con cauterización o con criocauterización. ¿Ya? Pero hay que llevarnos la lesión. ¿Está bien? Y bueno, si es que le salió cáncer, ya, pues el manejo es según el cáncer, ¿no? Ya habíamos visto que el tratamiento en cáncer de cervix dependía de la invasión, ¿no? Ya. No olviden que el 1A1, no se olviden que el 1A1 microinvasivo se trata con cono frío, ¿ya? Muy bien. ¿Quién más se trata con cono frío? La lesión glandular, el adenocarcinoma in situ. Adenocarcinoma in situ también se trata con cono frío, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. Doctor, ¿qué pasa si en la colposcopía de un HSIL, correcto, no veo la lesión? Correcto, no veo la lesión. ¿Ya? Estamos hablando colposcopías satisfactorias, ¿ah? O sea que sí veo la unión escamocolumnar. Todo estoy hablando acá de colposcopías satisfactorias, que veo la unión escamocolumnar. Se ve la unión escamocolumnar. ¿Ya? Se ve la unión escamocolumnar. Entonces, si veo la unión escamocolumnar, pero no veo la lesión, entonces tengo que hacer curetaje endocervical. Tengo que hacer un curetaje para hacer diagnóstico. Y si veo la lesión, tengo que tomar una biopsia. Una biopsia. ¿Ya? Una biopsia. Muy bien.
Entonces, acá la diferencia básicamente radica solamente en el manejo, voy a seguir con el mismo color, de la biopsia negativa, correcto, o la biopsia NIC1. Porque el resto es idem. O sea, el manejo del NIC2, NIC3 y el cáncer es igual cuando te sale HSIL, es igual. La diferencia es en el NIC1 y cuando es negativo. Cuando te sale, habíamos quedado acá que si no puedo tomar biopsia o si sale negativo y sale NIC1, me voy a observación, ¿no es cierto? Me voy a observación. Acá, en estos casos, si te sale NIC1, puedes irte a observación cada 6 meses, pero tienes que hacer la observación 2 veces seguidas. O sea, 2 pruebas negativas espaciado por 6 meses. Si no ves lesión o te sale NIC1, puedes observar, pero 2 veces tienes que esperar que salga negativo para darle de alta. En cambio acá no. Acá simplemente es control los 6 meses y punto. ¿Ya? Si te vuelve a salir positivo, le vuelves a hacer control en 6 meses y así vas siguiendo indefinidamente. ¿Ya? Hasta el año 2. En el año 2 puedes cauterizar. Pero no quiero tranquearles, no quiero tranquearles. La diferencia está en que el control en el de alto grado, que dio biopsia NIC1 o negativo, el control es 2 veces seguidas. Eso sí tienen que saber, ¿ya? Y la otra diferencia es que el NIC1 se le puede hacer cono. Sí puedo hacer cono en el NIC1 cuando viene de un HSIL, si es que la paciente tiene factores de riesgo, ¿ya? O sea, es promiscua, trabajadora sexual, desnutrida, etc. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, que están viendo es un breve resumen de todo lo que, como les digo, he revisado, que podría ayudarles a concretar. No es fácil, ¿eh? No crean que es fácil. O sea, este es un resumen bastante escueto que ayuda mucho a responder las preguntas. Es más, con esto respondes todo, pero te orienta. ¿Ya? Entonces, síganme, síganme. Profe, ¿a quién le hago Papa Nicolau? A toda mujer mayor a 21 años. Correcto. Papa Nicolau negativo, control en 3 años. Muy bien. Papa Nicolau positivo para low SIL. Entonces, me pregunto, si es una chiquilla menor a 25, según los gringos, puede hacer una prueba molecular de BPH y si sale negativa, se va a observación. Si sale positiva, recién le puedo hacer la colpo. Si es mayor a 25 años, colpo a todas, muy bien. Y asumiendo que la colpo es satisfactoria, o sea, se ve la unión escamocolumnar, ¿qué tengo que hacer? Ver la lesión. Si no hay lesión, no puedo tomar biopsia, pues. Y si hay lesión, tomo biopsia, correcto. Si tomo biopsia y me sale negativa, o si tomo biopsia y me sale NIC1, en los 3 casos, junto con la que no pude tomar biopsia, me voy a control en 6 meses. ¿Correcto? Y si sale negativo ahí, alta. Si sale positivo, otra vez control. Y otra vez control. Y otra vez control hasta los 2 años donde le puedo hacer cauterización. Y si quiero hacer control en 12 meses, pues le hago prueba molecular. Listo. Ahora, Doc, ¿qué pasa si en mi biopsia sale NIC2, sale NIC3? Cono. Cono lip, cono frío. Se prefiere el cono lip porque es menos cruento. Es más fácil de realizar, pero es más caro. Y si es que no tengo cono, mi última opción es ablación. Caliente, electrocauterización o fría, criocauterización. ¿Listo? Ya. Doc, y si me salió cáncer, mala suerte. Si te sale la biopsia cáncer, no interesa de dónde haya venido, tratamiento de cáncer. Y les recuerdo que el 1 a 1 se trata con cono frío, el adenocarcinoma in situ también se trata con cono frío. ¿Listo? Listo, Doc. Siguiente. Doc, me salió PAP positivo para HSIL, mala suerte, ponte a llorar, porque eso puede ser un precáncer. Entonces, colpo a todas, no me importa su edad, colpo a todas. Y si la unión escamocolumnar es visible, entonces vamos a buscar lesión. Doc, no encuentro lesión, pero es un alto grado, no te confíes, busca adentro, curetaje endocervical. Y ojo, si en el curetaje endocervical sale positivo para un NIC, se hace cono, Si el curetaje endocervical sale positivo para NIC, se hace cono. Si sale negativo, se controla 6 meses. ¿Ya? No, por si acaso voy a ponerles eso.
Sale cono positivo, perdón, curetaje positivo, se hace cono. Curetaje negativo, control en 6 meses. 2 veces seguidas. Doc, si veo lesión, toma biopsia pues, ya está. Y doctor, la biopsia salió negativo o la biopsia salió NIC1. HSIL, biopsia negativo, biopsia NIC1. No, no te creo. Mejor control seriado en 6 meses. O, si es que tiene alto riesgo, métele cono de frente. Conízala, no pierdes nada. Entonces acá se preguntarán, ¿y por qué, doctor, si tiene NIC1 con factor de riesgo le mete cono? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué si hay curetaje positivo le mete cono? ¿Por qué? Porque el cáncer de cervix es multicéntrico. Puede estar en cualquier lugar del cuello. Entonces tú estás encontrando un HSIL por la derecha, pero hay un cáncer invasivo a la izquierda. Entonces como es multicéntrico, tienes que volar del cono. ¿Ya? Y finalmente, chicos, si es que te sale cualquier otro NIC, se maneja igual que los de arriba. ¿Ya? Si el HSIL te sale cualquier otro NIC, se maneja igual que los de arriba. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, esa es la interpretación correcta de nuestro Papá Nicolau. Ahora recuerden, el NIC, ya con esto para terminar, la biopsia que hemos hecho en los casos de acá, lo que busco es el NIC. Entonces, ¿qué es el NIC? El NIC es la neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, si esto es la membrana basal, correcto, y encontramos, correcto, atipias, entonces vamos a estar frente al NIC1, NIC2 y NIC3, ¿correcto? Entonces, si las atipias solamente competen a un tercio del tejido, entonces será NIC1, ¿no es cierto? Si ya son más de un tercio, NIC2. Si es más de 2/3, NIC3. Y si está completamente topado el 100%, eso se llama, cuando está totalmente topado, se llama carcinoma in situ. Carcinoma in situ. ¿Ya? Entonces, esta nomenclatura NIC es una nomenclatura muy antigua que la describió Richard. Y recuerden, por favor, esta nomenclatura NIC es una nomenclatura producto de la biopsia, de haber hecho una resección con tejido, biopsia. ¿Ya? No se confundan con Low-SIL y H-SIL, que eso es del Papa Nicolau. ¿Está bien? Sin embargo, después del consenso de Bethesda, se llegó a la siguiente conclusión. ¿Para qué voy a estar complicándome si es que el NIC1 se correlaciona con el Low-SIL? ¿Correcto? Y el NIC2, el NIC3 y el carcinoma in situ, todos se correlacionan con el HSIL. ¿Me entiendes? Entonces, para fines prácticos, después del consenso de Bethesda, lo correcto es decir alto grado histológico o alto grado citológico. HSIL Papa Nicolau, HSIL histológico. O Low-SIL Papa Nicolau, Low-SIL histológico. Entonces, lo correcto a partir de ahí es decir que hay lesión de alto grado citológica o histológica y lesión de bajo grado citológica o histológica. Eso es lo correcto. ¿Ya? Inclusive la OMS creó una clasificación en el medio que le llamó displasia leve, displasia moderada y al in situ y al NIC3 le llamó displasia severa. ¿Ya? Esta fue una clasificación que la OMS también quiso hacer, que al final nunca aprendió y nos quedamos con HSIL y Low-SIL. ¿Listo? ¿Entendieron? Bacán. Entonces ahora para terminar. Profe, ¿y usted no nos dijo qué pasaba cuando la unión escamocolumnar no era visible? ¿Qué pasa cuando la unión escamocolumnar no es visible? Cuando la colposcopía no es satisfactoria y la unión escamocolumnar no es visible, entonces acá está, acá les he dejado. Si es un Low-SIL o un ascus, se hace curetaje endocervical.
Si es un ASC-H, curetaje endocervical. Y si es un HSIL, cono frío. Conización fría. Esas son las 3 indicaciones cuando el Papa Nicolau sale positivo a cualquiera de estos, pero no se ve la unión escamocolumnar. En todos, curetaje endocervical, excepto en el HSIL, que se hace cono frío. ¿Ya? Por si acaso lo pongo. Y finalmente, algo que sí han preguntado, y eso sí me gustaría que lo tengan presente, es cómo es el manejo del screening en la gestante. ¿Ya? Primero que nada, en la gestante está prohibido vacunar, por si acaso. No deben dar vacuna de BPH. No. Se le puede dar vacuna a la lactante, pero no a la gestante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué dicen del Papa Nicolau y del screening? Lo primero es que toda gestante que quiera hacerse un screening de cáncer de cervix debería ser visto por un especialista, ¿no es cierto? Ginecólogo. Y de preferencia, si es que se va a hacer una colposcopía, que sea un ginecólogo subespecializado en hacer colposcopías a gestantes. ¿Bien? Lo siguiente, el Papa Nicolau es seguro, ese no hay problema. O sea, le pueden hacer Papa Nicolau a la gestante sin miedo, es seguro, ¿ya? Lo que nunca le pueden hacer a una gestante es curetaje endocervical. Eso sí no. Curetaje endocervical no se le hace porque rompen membranas y generan aborto pretérmino. ¿Ya? Muy bien. Ahora, solamente se le debe hacer a la gestante colpo y biopsia si es que es una gestante de alto riesgo. Promiscua, fumadora, VIH, etc. Solo si hay alto riesgo, te vas hasta la colpo y biopsia. Si no, no. ¿Ya? El cono solo debes usarlo, voy a pintar con rojo, el cono solo se usa para cuando has demostrado cáncer invasivo. ¿Ya? No se usa en otra razón. Con los NIC no se usa. Por eso, el tratamiento del NIC es diferido después del parto. Si te salió en la biopsia NIC, patealo para el parto. Si en la biopsia te sale cáncer invasivo, ahí sí conizas. Si te sale carcinoma in situ, no. ¿Ya? Y ojo, si vas a conizar, es en la primera mitad. Porque conizar en la segunda mitad tienes riesgo de incompetencia cervical. Entonces, profe, ¿qué hago si me sale cáncer en la segunda mitad? Especializado. Decisión individual. Si te sale cáncer en la segunda mitad, en tu PAP te sale por biopsia, después cáncer en la segunda mitad de la gestación, manejo individualizado. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, si te sale Lowsil y Ascus, si te salió Lowsil o Ascus en el PAP, le haces su colpo y su biopsia a las 6 semanas postparto. No te apures. La colpo y biopsia se restringe para los de alto grado. ¿Cuáles son los de alto riesgo o alto grado? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los de alto riesgo o alto grado? HSIL y ASC-H. HSIL y ASC-H son los únicos que te llevarían a hacer colpo y biopsia. Si es Lowsil y Ascus, 6 semanas postparto. ¿Listo? Bien. Entonces con eso tienes un resumen teórico tranquilo de la FIGO y de la Asociación Americana de Papa Nicolau y con sus datitos de la NCCN de las gestantes. Bonito. Pero acá no acaba nuestra clase, muchachos. No acaba. Falta todavía. Falta mucho dolor. Falta ver lo que dicen estos chicos. La OMS y el MINSA. A su madre. La OMS. La OMS viene y te dice, bueno, muchachos, ¿saben qué? Mira que la salud es un derecho. Mira que esto, mira que el otro. Pero sabemos que no hay recursos. Sabemos que ustedes hacen todo lo que pueden por salir adelante, pero estos gringos desquiciados cada año inventan algo más tecnología, la salud es más cara, que la vacuna, que la colposcopía, que el Papa Nicolau. Entonces, muchachos, yo sé que la salud es un derecho, pero esto es muy caro y ustedes no tienen la plata, no sé qué hacer. Ese es el dilema de la OMS. Créanme, no es una ironía muy sacada de contexto. Ya, acá sí voy a ser serio. La medicina y la ciencia evoluciona a una tasa de inflación de doble dígito anual. Así es una bala la medicina.
mientras que la salud y los presupuestos de salud crecen a paso de tortuga, porque es difícil hacer ese capital. Entonces, ni siquiera países tan grandes como Estados Unidos pueden tener sistemas de calidad, porque requieren mucho gasto. En resumen, la salud es demasiado cara. Así tengas seguros, ¿ya? Entonces, ahora, por favor, la salud es cara porque hay más tecnología. Por favor, no es porque este mundo está lleno de irregularidades, desigualdades. No estoy diciendo eso, ¿eh? La salud es cara porque hay más tecnología. Hace 40 años, un joven en la ciudad se moría como pollo con una apendicitis, se moría como pollo con una sepsis. Ahora, una persona pobre, sin recursos, no se muere de apendicitis en el interior del país, porque hay cirujano. Así que por favor, si te vas a poner en ese plan de que toda la vida es una desgracia, la pobreza, la desigualdad, piénsalo. Hace 40 años te daba tu apendicitis, te morías tranquilamente en una ciudad grande. Ahora le da la apendicitis a una persona sin ningún recurso y puede, con mucha probabilidad, salvarse. Eso es desarrollo. Ahora, que no puedas tú tener acceso al monoclonal de última generación para tratar tu Alzheimer, ya pues es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, lo que acá trato de enfatizar, y disculpen si me pongo en ese plan, es que ustedes para hablar de desigualdad y de problemas de progreso tienen que saber comparar, ¿correcto? Y la OMS tiene ese problema. La OMS quiere traer la mejor tecnología de salud a países que a las justas pueden poner agua y desagüe en sus ciudades. Entonces, por eso la OMS hace esto. Recomendaciones de la OMS para el Papa Nicolau. Primero, la OMS ya no habla de PAP, habla solamente de la prueba molecular. Y ya no te dice 21 años, te dice a los 30. Cada 5 a 10 años. A 10 años, ni siquiera cada 5 a 10. Entonces, lo que la FIGO, la ciencia, había descubierto desde los 21 Papa Nicolau, desde los 30 co-test, la OMS dice, como no hay, como no se puede, cada 5 a 10 años, desde los 30 años, con prueba molecular. ¿Ven? Entonces, eso es para la estrategia detectar, correcto, detectar y tratar. Y la misma recomendación para la técnica de detectar, triaje y tratar. O sea, hay dos estrategias que avala la OMS. Ojo, todo esto es para tratar de acomodarnos a la realidad de cada país, que está bien, está bien. O sea, si no tienes plata, tienes que acomodarte pues. Si no te alcanza para tu Volvo, te compras tu Build Your Dreams. Después te compras tu Volvo, pero ahora te vas con tu carro Build Your Dreams, con tu chinito. No está mal. O sea, no estoy diciendo que está mal, es perfecto. Lo que digo que es que cuando juzgan, cuando hablan de que no hay progreso, no hay desarrollo, tienen que hablar con fundamento. Eso es lo que a mí me cruza, ¿ya? Esta adaptación está perfecta, ¿correcto? Porque está bien, hay que acomodarse con lo que hay, ¿ya? Eso no quiere decir que está mal no hacerlo, ¿ya? Muy bien. Entonces la OMS, ya sabes, le baja el tiempo, o sea, le sube la edad, perdón, por eso le baja el tiempo al screening, le aumenta el intervalo de 5 a 10 años y le quita el PAP y le pone solo molecular. Muy bien. Ahora, si la paciente tiene VIH, ahí sí, bueno, pues VIH es inmunosupresión, le arrancamos a los 25, no a los 30. Y seguimos con prueba molecular, ¿ya? Lo que la FIGO dice, que VIH tiene que ser Papa Nicolau anual. La FIGO dice Papa Nicolau anual en VIH desde los 21 años, ¿correcto? O al año de la relación sexual si es antes de los 21. Pero bueno, acá es diferente. Y finalmente lo que les dije, la OMS aprueba dos tipos de tratamientos. El tratamiento de haz screening y trata inmediatamente y la herramienta de haz screening, haz triaje y luego trata. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué te dije hace un rato? Todo PAP positivo, screening, va a colposcopía, triaje y según la biopsia se trata. Entonces, esta es la única que tiene evidencia sólida. PAP, colpo,
biopsia, tratamiento. Pero es caro. Entonces la OMS también aprueba el otro esquema que es screening, tratamiento. Al diablo. Te veo algo en el PAP, ¡pum!, te trato. No importa. Me llevé un montón de cuellos sanos, no importa, pero salvé a varios. Entonces, eso es el problema cuando tienes que aplicar salud pública en contextos donde no todos tienen acceso a la máxima evidencia. ¿No te suena familiar? COVID, todos cuarentenados. Pero Doc, yo salgo a correr solo en mi parque, no conozco, ni amigos tengo en la pandemia, ni prepandemia, y no puedo correr, cuarentenado, por el bien público. Pero ¿a quién voy a contagiar si voy con mi perro solo? Cuarentenado, por el bien público. ¿Ves? Cuando se hacen cosas por el bien público, terminas llevándote a mucha gente de por medio, por el bien público. Igual es acá. Si por el bien público tú dices, PAP, iconización, te vas a llevar el cuello de un montón de chicas que pudieron de repente ir a un tratamiento más adecuado, que era PAP, colpo, biopsia y recién cono. ¿Me entiendes? Entonces, siempre que se busca soluciones de salud pública, terminas lesionando a muchos individuos. Recuerden eso. Las políticas públicas son peligrosas. Cuando están mal hechas, se llevan muchos individuos. Cuando están más o menos bien hechas, se llevan pocos individuos. Pero siempre se llevan individuos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto que están viendo acá es los tipos de estrategia. Screening y tratamiento. A ver, doctor, ¿cómo es esto? Esta es la técnica mucho más empírica, se puede decir. Entonces, arranco, doctor, estoy recontramicio, inspección visual con ácido acético. ¿Se acuerdan, no? Le pongo ácido acético, le pongo el especuloscopio, porque es inspección visual, ni siquiera es con colposcopio. Y de frente, tratamiento. Luego, prueba HBP, le hago prueba molecular y luego trato. No me importa si salió un falso positivo, lo trato. Ahora las herramientas o las estrategias de screening, luego triaje, luego tratamiento. Entonces, acá está lo que les dije. Le hago el Papa Nicolau, luego la colposcopía y según la biopsia el tratamiento. Esto es lo que hemos estudiado. Eso es la estrategia correcta, la estrategia moderna. ¿Correcto? Ahora, si quieres, puedes arrancar no por citología, sino por prueba molecular, luego le haces un triaje con una prueba molecular más específica y luego le sigue el tratamiento, o si es que quieres puedes usar inspección visual. Esa es otra estrategia también que la OMS propone. La otra es arranco con prueba molecular, le hago el triaje con inspección visual y luego sigue el tratamiento. ¿No es cierto? Luego arranco con prueba molecular de alto riesgo, luego le hago colposcopía y luego tratamiento. Arranco con prueba molecular, luego le hago citología, luego colposcopía y luego tratamiento. Esto es lo que se conoce como el cotest. Este es el cotest, que también tiene buena evidencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la OMS ha tratado de dar alternativas a los sistemas de salud que no se pueden adaptar a la literatura potente, que es esta de acá. PAP, colpo, tratamiento y luego PAP molecular, colpo y tratamiento. ¿Está bien? Ya está. Entonces, este es, por ejemplo, el camino de un algoritmo con inspección visual por ácido acético. ¿Ya? Así es. Doctor, a la inspección visual ha salido negativo, les dije, control en 3 años. A la inspección visual ha salido positivo y es paciente elegible para la ablación, le hacemos tratamiento ablativo. ¿Quién es elegible para la ablación? Aquella que tiene una lesión menor a 3/4 del tamaño del cérvix, se ve la unión escamocolumnar y se ve la lesión claramente. Doctor, no es elegible para ablación, entonces le hacemos cono, ¿correcto? Si en el cono sale menos de NIC3 o adenocarcinoma in situ, controla el año. Pero si en el cono salió cáncer o si es que en el IVA salió sospecha de cáncer, tenemos que tomar una biopsia y referir al INEM. Pues. Hay que referir al Instituto
nacional o al lugar donde traten cánceres. ¿Ya? Muy bien, igual con prueba de DNA, ahí está, si el DNA prueba molecular sale negativo, dijimos el control en 5 años, pero la OMS lo alarga de 5 a 10 años. Si el control sale positivo, correcto, hay que ver si se puede ablacionar. Si es elegible para ablación, le hacemos tratamiento ablativo. Si no es elegible, le hacemos cono. Y si es que sospechamos cáncer, lo derivamos al INE. Y nuevamente, si el cono sale NIC3 o adenocarcinoma in situ, control al año. Y si el cono sale cáncer, bueno, pues se deriva al INE. ¿Listo? Seguimos. El PAP, el que les dije, ¿se acuerdan? Si el Papa Nicolau sale negativo, control en 3 años. Si el Papa Nicolau salía más del ascus, este es otro enfoque, más del ascus, colposcopía a todas. O sea, si sale ASCA HHCIL, colposcopía a todas. ¿Correcto? Si salía ascus, le hacíamos prueba molecular. Si la prueba molecular sale positiva, colposcopía a todas. Si la prueba molecular sale negativa, control en 3 años. Si sale negativo, le hacen control en 3 años. Y solo si sale más del ascus, o mayor o igual, o sea, otra vez ascus, colposcopía. Entonces, otro enfoque de la OMS que ya lo hemos revisado en nuestro resumen. Muy bien, este es su resumen usando DNA, lo mismo, ¿ya? Pero obviamente cuando es específico para el 16-18, este es otro de prueba de DNA, simplemente todo prueba molecular positiva, va a colposcopía, también es un abordaje. Este de acá es el que va con citología, o sea, le hago la prueba molecular y luego citología. Este es el famoso COTEST, por si acaso, este es el COTEST, ya está. Y bueno, entonces lo que he tratado de mostrarles es que existe también toda una recomendación de la OMS, de todas sus estrategias que podrías usar. ¿Cuáles son? Estas de acá. Entonces, ¿cuál te recomiendo? Te recomiendo la que yo te resumí. Esta de acá. Porque esa está basada en las preguntas de examen. Y las preguntas de examen las hacen en función de la FIGO. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todos los hospitales, no todos los institutos, no ni siquiera el seguro hacen caso a lo que dice el MINSA o la OMS en muchos casos. Prefieren hacer caso a las guías internacionales. Así que espero no romper el corazón de mucha gente, pero la OMS hace tiempo que no es una autoridad para muchos especialistas. Muchos especialistas confían mucho más en sus sociedades, confían mucho más en grupos más independientes que en las mismas recomendaciones de la OMS. Porque ustedes saben que hay muchos intereses de por medio corriendo en esos organismos supranacionales. ¿Ya? No quiero entrar en ese tema, es súper político. Ustedes saben que Estados Unidos se salió de la OMS inclusive un tiempo. Bueno. Entonces, vamos acá. MINSA, a su madre, cuando veo este sello me tiembla el cuerpo, me tiembla, claro. Normativa nacional. A ver, ¿qué dice nuestro querido MINSA? Bueno, dice lo siguiente. El tamizaje, en caso de contar con los procedimientos, en caso de contar, si no cuentas ya fue, entonces se aplica así. La prueba de Papa Nicolau, miren, de 21 años que dice la FIGO, lo han subido a 25. Y como te dije, hasta los 64. Que es igual a decir antes de los 65. ¿Ya? Pero como se dan cuenta, este Papa Nicolau, porque es la mejor prueba, sigue siendo la de indicación para gestantes y para las chicas con VIH, porque es la mejor. ¿Ya? En cambio, la prueba molecular lo han pateado para los 30 a 49 años, como dice la OMS. Acá han copiado la recomendación de la OMS. Y el IVA, para cuando está recontramisión, IVA de 30 a 49 años. Si te das cuenta, pasados los 50 años, sí o sí tienes que hacerte el Papa Nicolau. O sea, si tú te das cuenta, doctor, ¿y por qué acá mueren a los 49? ¿Qué pasa después a los 50? Tiene que ser Papa Nicolau. Entonces acá te faltaría poner
mayores de 50 años también recomiendan el Papa Nicolau. Porque es la mejor, ¿ya? Pero es cara, pues, es cara. Es cara, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cada cuánto? ¿Se acuerdan que decía la OMS y la FIGO, Papa Nicolau, cada 3 años? ¿Y por qué dice cada 2 años? Porque así es el MINSA. El MINSA hace lo que le da la gana. Dicen que es porque no hay buen sistema de salud, que haya que seguir, las chicas se olvidan, sabe Dios si alguien se va a acordar en 3 años de decirle que venga. Bueno, ya. Igual el IVA, cada 2 años. Y el único que respetan es la prueba molecular, que sí sigue siendo cada 4 años. Entonces, ahí está, esta es la norma, lo he copiado tal cual, no me pregunten. Ahí está, ¿ya? Tienen sus criterios, por eso cambian a cada rato y particularmente no quiero opinar de las guías, lo que hacen las personas o los procesos para hacer estas guías. Algunas son muy buenas, no voy a rajar. Algunas son muy buenas, tienen mucha aceptación, otras no. Bien, y la vacuna. Acá también hay una diferencia. Entonces, nuestra norma dice que la vacuna por VPH está para las niñas, correcto, de 5º grado de primaria les dije, ¿ya? Pero ellos hacen de 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días. ¿Se acuerdan? En cambio, nosotros vimos de 11 a 12 años en la FIGO, la recomendación FIGO. Entonces acá, y 9 era lo mínimo. Entonces, en nuestra norma lo usan desde lo mínimo, 9, hasta el límite, que es el último día de los 13 años. ¿Ya? Les dije, en el otro era de 11 a 12. De 13 en adelante era cachao. Pero acá cambia. Al final eso no hay mucha diferencia, ¿no? Acá sí no hay problema. Lo que buscan acá es tener la mayor cantidad de población accesible a vacuna. ¿Listo? Bien. Entonces acá les he traído un algoritmo del MINSA para que vean, por ejemplo, una mujer de 30 a 49 años, se hace su prueba molecular, si puede tener genotipificación de alto riesgo, o sea 16-18, y le sale negativo, controlen 5 años. Pero si no tiene genotipificación de alto riesgo y le sale negativo, le piden que haga un PAP, correcto, un PAP. Si le sale positivo en cualquiera de los dos casos, correcto, la prueba molecular positiva, entonces acá el centro de salud cuenta con colposcopio o teleapoyo. Si la respuesta es sí, entonces hágase colposcopía. El MINSA recomienda el esquema screening, triaje, tratamiento, porque eso está respetando. Le hacemos colposcopía. Si sale normal, seguimiento. Pero si se ve lesión, que habíamos quedado, cuando se ve lesión en la colpo, hay que tomar una biopsia para decidir. Entonces los 3 colores significan screening, triaje, tratamiento. Que sí lo respete el MINSA, ¿ya? Muy bien. Si no hay colposcopio, profe, tienes que irte a referir al paciente. Hay que referir, ¿ya?